Hoy vamos a ver el capacitor, que también es un dispositivo pasivo, pero que su evolución también tiene que ver con señales que se mueven en el tiempo. En las figuras vemos algunos capacitores. En la figura de la izquierda, en la fotografía de la izquierda, tenemos algunos capacitores cerámicos. Del lado derecho tenemos capacitores electrolíticos. Un capacitor se comporta como una pequeña batería recargable en la que ustedes pueden almacenar por un cierto momento una pequeña cantidad de energía. El símbolo del capacitor lo tenemos aquí. Medición del voltaje más menos y la corriente que viaja de más a menos. Este símbolo no siempre aparece así. Hay ocasiones en que las dos rectas son paralelas. Y como les decía, nos recuerda a esos capacitores de placas paralelas. Estos funcionaban así. Al poner las dos terminales en un potencial, una de las placas tenía exceso de huecos. Sabemos que no son partículas, pero exceso de huecos. Y del otro lado había un exceso de electrones. Los electrones entre ellos pues se repelen. Y los huecos también se repelen, pero se ven atraídos por el contrario, es decir que para cada uno de estos electrones había su par y había una atracción y se generaba un campo eléctrico. Ese campo eléctrico mantenía a los huecos y a los electrones en ese estado, pero como aquí había un aislante, pues los electrones no pueden saltar hacia la otra placa. Cuando se retire el potencial de aquí, es decir, aquí tenemos más menos un voltaje, cuando se retira ese potencial de las placas, el campo eléctrico permanece por unos instantes, porque esa atracción no se deshace inmediatamente. Y entonces por eso decimos que un capacitor es como un almacén temporal de energía. La capacitancia se comporta de esta manera. Por definición, la capacitancia es esa relación entre la carga que hay, imagínense ese capacitor de placas paralelas, entre el voltaje aplicado en las terminales. Entonces, la capacitancia mide, como su nombre lo dice, la capacidad que tiene de almacenar carga en función de cuánta diferencia de potencial se le aplica a sus terminales. ¿Dónde es donde interviene el tiempo? Pues fíjense que nosotros no hemos trabajado con la variable Q, con la variable carga. En ninguna de las ecuaciones y en ninguna de las leyes que hemos revisado hasta el momento aparece la carga, sino que aparece corriente, voltaje y potencia. Vean, voy a hacer un pequeño arreglo. El voltaje lo voy a pasar de tal manera que quede multiplicando a C. C por B es igual a Q. Y ahora voy a hacer que sean funciones del tiempo. C B de t es igual a Q de t. Se sigue cumpliendo la definición de capacitancia. Ahora voy a pasar a derivar de los dos lados. Derivada con respecto al tiempo de C B de t debe ser igual a la derivada con respecto al tiempo de Q de t. Si lo notan, la capacitancia es una constante, por lo tanto va a salir y tengo capacitancia derivada del voltaje con respecto al tiempo. Voy a poner explícitamente el argumento, aunque después lo quitamos. Y del otro lado tengo la derivada de la carga con respecto al tiempo. Pero esta sí la conocemos. La derivada de la carga con respecto al tiempo es la velocidad con la que está moviéndose la carga y que la conocemos como corriente. Esto quiere decir que
la corriente en el capacitor es C veces la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Generalmente no usamos el argumento del tiempo y lo escribimos así. Corriente en el capacitor es C derivada del voltaje en el capacitor con respecto al tiempo. Noten bien que yo puedo seguir indagando sobre ella. Voy a pasar ahora el dt del otro lado. Tendría corriente de C diferencial de T es igual a la capacitancia derivada del voltaje en el capacitor. Voy a despejar este diferencial del voltaje del capacitor es 1 sobre C y de C de T. Y ahora vamos a pasar a integrar de los dos lados. Si integramos y del otro lado también integramos 1 sobre C corriente en el capacitor de T, obtenemos lo siguiente. La integral del diferencial sería el voltaje. Voltaje en el capacitor es el 1 sobre C sale 1 sobre C, la integral de I de C de T más una constante, la constante famosa de integración. Porque esta integral es la indefinida. Si nosotros la definimos, podemos pasar una expresión de este tipo. Voltaje en el capacitor en el tiempo T es 1 sobre C, la integral desde donde empezamos a medir, por ejemplo T0 hasta T, corriente del capacitor de tau. Cambiamos el argumento porque como ya está T aquí, ya no podemos utilizar aquí T. Entonces, corriente del capacitor en el tiempo tau de tau. Y para completar, aquí sabemos que en el tiempo 0 es donde empezamos a hacer la integral. Entonces, en ese momento, la integral vale 0 y el voltaje del capacitor debe valer el voltaje en el tiempo T0. Entonces sabemos que la constante debe de ser voltaje en el capacitor en T0. Y esa es la versión definida del voltaje en el capacitor. Entonces tenemos corriente del capacitor y voltaje. Ecuación indefinida, ecuación definida. Con base a la corriente del capacitor también podemos nombrar la potencia. Potencia es corriente por voltaje. Potencia en el capacitor es la corriente por el voltaje. Es decir, que tenemos algo así como C derivada de B C en dt multiplicada por el voltaje C. O sea que la potencia es C BC derivada del voltaje en dt. Y entonces ahora una variable que se vuelve importante, que no era importante en las resistencias, porque las resistencias solo disipaban la energía y entonces en la potencia ahí terminábamos, es la cantidad de energía que hay almacenada en el capacitor. Para saber cuánta energía está almacenada en el capacitor, nosotros tendríamos que integrar la potencia. Si integramos la potencia, esta es como potencia instantánea. Pero si integramos la potencia encontraríamos la energía almacenada. La energía en el capacitor es la integral de la potencia en el capacitor dt. Esto es la integral de C BC derivada del voltaje en dt
por dt. Entonces es una integral, pero del voltaje. Lo que nos quiere decir es que entonces la integral es de este tipo. Voy a sacar el c y tendría b derivada de b. Y nosotros sabemos que es integral. Es como si fuera la de un polinomio. Es como si fuera una variable x de x. Entonces la integral de b sería b al cuadrado entre 2. 1/2 de la capacitancia voltaje al cuadrado. 1/2 de la capacitancia voltaje de t al cuadrado. Y con esto ya sabemos más o menos cómo se comporta el capacitor. Corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Voltaje es 1 sobre c por la integral de la corriente en el tiempo. Finalmente la energía instantánea es 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Aquí están las características de un capacitor ideal. No circula corriente a través del capacitor si la tensión en él no cambia en el tiempo. Véanlo de esta ecuación. Si el voltaje es constante, su derivada es 0. Entonces la corriente sería 0. Si este es 0, este es 0. Por eso, en los circuitos de DC no tomamos en cuenta ningún capacitor, porque por ellos no está circulando ninguna corriente. Un capacitor entonces es un circuito abierto en CD. Se almacena una cantidad finita de energía en un capacitor, incluso si la corriente que circula por él es 0, como sucede cuando la tensión entre las placas es constante. Puede almacenar una cantidad finita de energía. No depende de la corriente, depende del voltaje que hay en sus terminales. 1/2 la capacitancia, ese voltaje al cuadrado es la energía almacenada en el capacitor. Dice, es imposible cambiar de tensión a un capacitor por una cantidad finita en el tiempo 0, ya que lo anterior requiere una corriente infinita a través del capacitor. ¿De dónde viene eso? Pues también de la ecuación. Si nosotros movemos abruptamente el voltaje, voy a borrar estos que tengo. Si la señal de voltaje es algo así, la derivada en este punto no está definida, es como infinita. Y entonces la corriente sería infinita también. Entonces no es posible. No es posible cambiar el capacitor de voltaje de manera inmediata. Entonces podríamos decir que un capacitor se opone a un cambio abrupto de tensión entre sus placas de una manera análoga a la forma en que un resorte se opone a un cambio abrupto en su desplazamiento. Un capacitor nunca disipa energía. Estamos hablando de un capacitor ideal, no vayan a perder de vista que dice ideal, porque en realidad los capacitores tienen una cierta resistencia. Bueno, en un capacitor ideal nunca se disipa energía, solo la almacena. Por eso dice que solo es válido en el modelo matemático, no en un capacitor físico real que tiene alguna resistencia física asociada. Y el dieléctrico, que es lo que separa las placas, y el empaque, que es un plástico que rodea las placas. Ahora veamos qué pasa con los capacitores en serie y en paralelo. Supongamos que tenemos el capacitor C1, el capacitor C2 y así hasta el capacitor Cn. Por abajo igual conectamos. Quisiéramos saber cuál es la capacitancia equivalente. Para ello hacemos el truco
de agregar una fuente. Si yo agrego una fuente de voltaje, vean lo que obtenemos. Voy a poner una fuente B de T. Pongo aquí el argumento de T para que sepan que es una fuente que se está moviendo en el tiempo. Porque si no se mueve en el tiempo, pues los capacitores están abiertos y esos dos alambres pues no son más que un circuito abierto. Entonces tengo así hasta Cn. Voy a poner esos capacitores, los primeros, C1 y C2, pero hay N. Muy bien, fíjense, yo tengo este voltaje y aquí es donde quiero medir una capacitancia equivalente. Bueno, si todo eso representa un solo capacitor, es decir, si todo este pedazo representa un capacitor grandote, bueno, supongo que está grandote, es nuestra imaginación, debe de cumplir las reglas que hemos puesto aquí. Entonces, si yo mido, por ejemplo, la corriente, quito el subrayado y defino la corriente que pasa por aquí. Esa sería la corriente del capacitor equivalente. Esa corriente del capacitor se divide en varios pedacitos. Por ejemplo, esa es la corriente en C1, la corriente en C2 y así sucesivamente hasta definir la corriente en Cn. Lo que sí sabemos es que la corriente en el capacitor equivalente lo sabemos porque ya hemos analizado con las leyes de Kirchhoff que la suma tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces esa que entra debe ser igual a todas las que salen, es decir, debe ser igual a la suma de corriente en el capacitor 1 más corriente en el capacitor 2 más hasta llegar a la corriente en el capacitor N. Muy bien, entonces si queremos investigar cada una de estas corrientes, debemos de utilizar la ecuación del capacitor. Sabemos que la corriente en el capacitor es el capacitor derivada del voltaje con respecto al tiempo. Entonces, corriente en el capacitor equivalente es, voy a sustituir la primera, sería capacitor 1 derivada del voltaje con respecto a T. ¿Cuál voltaje está en el capacitor? Este voltaje B, ¿verdad? Es exactamente el mismo, ¿ok? Y todos los capacitores tienen el mismo voltaje, no sé si lo noten. Entonces yo puedo poner la segunda corriente como C2 derivada del voltaje con respecto al tiempo. Y así nos vamos hasta encontrar Cn derivada del voltaje con respecto al tiempo. Eso quiere decir que podemos factorizar la derivada. Quedaría C1 más C2 más hasta Cn derivada del voltaje con respecto al tiempo. Pero en general se cumple para cualquier capacitor. También se cumpliría para el capacitor equivalente, es decir, la corriente en el capacitor equivalente debe ser capacitor equivalente derivada del voltaje en dt. Entonces, si lo notan, este cachito es este cachito y este es este. Por lo tanto, podemos deducir que la capacitancia equivalente en paralelo es C1 más C2 más hasta Cn. Ahora investiguemos en serie. Vean el siguiente caso. Tenemos C1, C2, C3 hasta un capacitor Cn. Y queremos encontrar una capacitancia equivalente de esos capacitores en serie.
Bueno, de la misma manera que hicimos hace un momento, lo que vamos a hacer es agregar una fuente. En este caso agrego una fuente de corriente. Y le llamo I de T. Esta, de una vez les adelanto, pues sería la corriente que circule por el capacitor equivalente. Solo hay una corriente circulando aquí, que es esa corriente del capacitor equivalente. Lo que sabemos hasta el momento es que si nosotros en estas terminales medimos más menos un voltaje, que sería el voltaje del capacitor equivalente, tendríamos la siguiente relación: voltaje en el capacitor equivalente tendría que ser 1 sobre el capacitor equivalente, la integral de esta corriente T dt. Muy bien, pero ese voltaje, por la ley de Kirchhoff, sabemos que es la suma de todos los voltajes que hay en cada uno de los capacitores. Es decir, en el capacitor C1, por ejemplo, hay una corriente, sabemos que es la misma corriente del capacitor equivalente, y hay más menos un voltaje C1. Es decir, voltaje del capacitor equivalente es voltaje en el capacitor C1 más voltaje en el capacitor C2 más, hasta llegar al voltaje en el capacitor enésimo. Si nosotros sustituimos la ecuación de voltaje del capacitor, obtendríamos lo siguiente. El voltaje en el capacitor 1 es 1 sobre C1, la integral de la corriente. Sabemos que esta corriente es la misma, es la del equivalente de T, más 1 sobre C2, la integral de la corriente equivalente de T, más hasta llegar a 1 sobre Cn, la integral de la corriente equivalente de T. Corriente es corriente en el capacitor equivalente. Ya me ando volando una letra. En el capacitor equivalente. Aquí también me la volé. Corriente en el capacitor equivalente. Muy bien. Entonces, se fijan, yo puedo factorizar esa integral. Quedaría de esta manera: voltaje de la corriente, voltaje del capacitor equivalente es igual 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más hasta 1 sobre Cn, la integral de la corriente del capacitor equivalente de T. Pero estos pedazos ya los tenía. Este pedacito, la integral, estaba aquí, ¿verdad? Y el voltaje es donde había comenzado. Quiere decir que entonces lo que me resta es este. Sería lo siguiente. Entonces 1 sobre la capacitancia equivalente debe ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2 hasta 1 sobre Cn. Si yo despejo la capacitancia equivalente, la paso multiplicando y esto lo paso dividiendo, me quedaría 1 sobre C1 más 1 sobre C2 hasta 1 sobre Cn. Y entonces ahora yo tengo la expresión de los capacitores en serie. Si se fijan, es lo contrario a las resistencias. Se comporta diferente. Capacitancia equivalente en serie es como la resistencia equivalente en paralelo. La capacitancia en paralelo es como la resistencia en serie. No se vayan a confundir.
no siempre es lo mismo. Aquí las tengo. ¿Okay? Más adelante vamos a volver a trabajar con la ecuación del capacitor, pero le haremos su transformada. Haremos transformada de Fourier y luego trabajaremos con complejos y finalmente trabajaremos con la transformada de Laplace y ahí trabajaremos otra vez con complejos, pero con la variable de Laplace, esa famosa S. Hasta aquí lo que tienen que saber por el momento de capacitores.